corresponde presentar a la doctora Diana Trías, quien es la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Bien, buenos días, buenas tardes a los que nos reciben hoy, buenas noches incluso en otras latitudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han dispuesto de su tiempo para acompañarlos en esta interesante charla que vamos a tener el día de hoy. Para nosotros, tanto para la Cámara de Comercio de Caracas como para el Centro de Arbitraje de la Cámara, tenemos un especial gusto y privilegio de contar hoy con la intervención del doctor Miquel Roca. Miquel Roca nos va a hablar sobre un instrumento de negocios internacionales que es el más utilizado por los comerciantes del mundo, como son los Incoterms 2020. Por supuesto, los Incoterms 2020 requieren su conocimiento, su contenido, alcance, a los efectos de ilustrarlos de alguna manera en relación a una acertada selección de acuerdo a los términos que pretendemos aplique a una operación de carácter internacional, bien sea importación, bien sea exportación. El doctor Miquel Roca tiene una amplia experiencia en procesos arbitrales, lo cual, por supuesto, vamos a atar esta disertación que va a hacer con los Incoterms con el tema y la determinación de algunos conflictos que se presentan con frecuencia en esta área. Por supuesto, probablemente el doctor Roca se va a pasear por las nuevas tecnologías en la elaboración del Incoterms que se tuvo presente al momento de su elaboración. Estoy absolutamente segura que esta será una interesantísima exposición de interés para árbitros, para abogados, para comerciantes, que difícilmente encontramos hoy comerciantes que no realicen, por supuesto, operaciones de carácter internacional. Me permito presentar al doctor Miquel Roca. El doctor Miquel Roca es español, abogado titulado tanto en España como en Inglaterra, posee maestría con distinción en Derecho Marítimo de la Sociedad de Derecho de Barcelona y en Derecho Marítimo de la Universidad de Cardiff, doctorado en Derecho Marítimo con distinción cum laude y honores internacionales en la Universidad de Barcelona, con etapa de investigación en St. Thomas University de Houston, Texas. Ha sido miembro de la Asociación Española de Derecho Marítimo durante 7 años y actualmente es miembro activo del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Es profesor titular de la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge, donde imparte clases de Derecho Constitucional, Administrativo y de Derecho Fiduciario. También es profesor de Derecho Marítimo en ALBA Business School del American Business College de Grecia en Atenas. Tras trabajar para la oficina jurídica de la Autoridad Portuaria de Barcelona, el doctor Miquel Roca se incorpora a la naviera de contenedores P&O Netloy, donde se desempeñó como Account Manager. Luego fue contratado por las Naciones Unidas en Viena dentro del Grupo de Transporte de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, donde participó en la redacción de las reglas de Rotterdam e impartió clases de Derecho Marítimo en la Universidad Webster de Viena. Miquel Roca fue nombrado plenipotenciario de la Corona Española ante Naciones Unidas y en representación del Reino de España formó parte de la delegación oficial que firmó el reglamento de Rotterdam. Posteriormente regresó a la práctica privada en Hamburgo y seguidamente en Barcelona. Luego se trasladó a Londres, en donde ha desarrollado una intensa actividad profesional asesorando y representando armadores, astilleros, transitarios, operadores logísticos, asociaciones de P&I y compañías de seguros en todo el mundo. Asimismo, cuenta con una audiencia tanto en litigio en tribunales como en procedimientos de arbitraje. Miquel Roca es autor de los libros London Maritime Arbitration y Derecho Marítimo del Vaticano. Y, por supuesto, es invitado permanente en foros internacionales en su especialidad. Doctor Miquel Roca, un gusto y un privilegio que nos acompañe el día de hoy. Mil gracias y cuando quiera, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Qué viejo es uno ya, cuántas cosas ha hecho uno ya a esta edad. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Bueno, pues nada, muchas gracias por esta tan amabilísima presentación y darles las gracias en primer lugar a la Cámara de Comercio por la invitación, al doctor Bolinaga y a usted, Diana, y al resto del equipo de la Cámara por contar conmigo. Para mí de verdad que es un gusto colaborar con ustedes y acercarme un poquito a Venezuela, país que
creo que todos en España llevamos a nuestro corazón. Así que un gusto. Bueno, sin más empezamos, porque bueno, pues hemos venido a hablar de Incoterms y arbitraje, pues eso es lo que les pretendo presentar en la tarde mía de hoy. Como pueden ver por el papel de la pared de aquí detrás, estoy en Londres, a pesar de ser español, les hablo desde mi oficina de Londres. Este papel solo puede existir aquí en Londres, florecitas y coloritos y demás. Esto es gusto británico, así que desde Londres, desde esta tarde londinense, pues empiezo con la charla sobre Incoterms. Vamos a ver, en primer lugar, obviamente lo que les debo decir es que, claro, ustedes tienen delante a un abogado hablándoles, ¿no? Entonces, yo les tengo que hacer un pequeño disclaimer y deciros, oiga, pues esta presentación obviamente está hecha a título, digamos, explicativo, resumiendo de forma muy drástica algunos conceptos que a veces pueden ser complicados, pero vamos, ni se les ocurra tomar ningún tipo de acción sin antes pues consultar o conmigo o con, por supuesto, su abogado de confianza para aclararles cualquier duda. En cualquier caso, al final también podemos expandir un poco cualquier duda o cuestión que les pueda surgir. Bueno, vamos a ver. Yo he intentado ligar esta presentación que les voy a hacer con la que hizo también el doctor Bolinaga, antes que yo, la cual tuve el gusto de ver y había algunas preguntas y demás, entonces he intentado recoger un poco el guante y poder complementar un poquito las dos, ¿no? Claro, a ver, la presentación, como ven, está en inglés, porque, bueno, pues he pensado, ya que esto es un tema internacional, que ustedes tengan los términos técnicos en inglés y yo, como voy a hacer la explicación por encima en español, pues no tenemos ningún problema y podemos combinar las dos posiciones. Lamentablemente el inglés es el idioma de los negocios internacionales, ¿verdad? Bueno, claro, en un Incoterm estamos en un contrato de compraventa internacional de mercancías. Estamos en un contrato de compraventa internacional de mercancías. Claro, algunos clientes a mí me dicen, hombre, ya, pero es que yo tengo un contrato de transporte donde tengo un barco y el Incoterm era... No, error. Y esto es lo que voy a intentar invertir las primeras diapositivas en hacer esta aclaración. Que no estamos hablando de transporte, sino que estamos hablando de contratos de compraventa internacional de mercancías, ¿de acuerdo? Entonces, en este contrato de compraventa internacional de mercancías, haciéndolo de forma muy resumida, nosotros podemos estar muchas horas negociando una serie de aspectos o podemos pactar unos Incoterms. Claro, los Incoterms vienen de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene un nombre muy rimbombante, pero bueno, es como si ustedes y yo nos reunimos y montamos una asociación, es decir, es una asociación privada, donde hay una gente muy lista, eso sí que es verdad, que se dio cuenta que en los contratos de compraventa internacional lo que ocurría es que la gente perdía muchísimo tiempo en las mismas cosas. Oye, ¿quién me va a empaquetar la mercancía? Oye, ¿quién paga los impuestos de exportación? Oye, ¿quién lo pone esto encima del barco o del camión o del medio de transporte que sea? Y lo mismo, pero a la llegada, ¿no? Oye, ¿quién paga los impuestos? ¿Los pagas tú? ¿Los pago yo? Oye, ¿quién lo va a descargar? ¿Lo haces tú? Oye, ¿quién se encarga de coger un camión? ¿Lo haces tú? Entonces, estas 15, 20 cosas, siempre irremediablemente, en un contrato de compraventa internacional, se tienen que pactar. Entonces, lo que hizo la Cámara de Comercio Internacional es decir, oye, mira, en lugar de que los comerciantes pierdan semanas negociando sobre siempre lo mismo, vamos a inventarnos una cosita que es esto, que son los Incoterms, y aquí se lo pongo para que puedan verlo pues quizás de forma más clara, ¿verdad? Si ustedes ven, como les decía, pues la carga de la recogida en origen, en la fábrica, el primer transporte, que seguramente sería un camión, quién lo pone en el puerto, quién lo carga a bordo del buque, quién hace el transporte, pues en este caso marítimo, ¿no? Y luego a la llegada lo mismo, quién lo descarga, quién lo va a recoger, quién lo pone en el almacén y quién lo lleva al almacén de destino. Entonces, si se fijan en una operación de compraventa internacional, ustedes pueden o perder pues días, si no semanas de negociación haciendo esto, o pueden escoger esta lista de acrónimos, de Incoterms, donde ustedes simplemente escogiendo estas 3 letras, ustedes ya tienen muy claro en un segundo quién hace qué. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo Xworks, que esto es muy importante, intentaré incidir después otra vez, los Incoterms son términos de venta, no son términos de compra. Yo vendo Xworks, yo no compro Xworks, yo vendo, a mí me venden Xworks, esto es muy importante, son términos de venta, no de compra. Pues si yo estoy vendiendo Xworks, significa que en naranja vemos el vendedor, ¿vale? El vendedor tiene la responsabilidad de empaquetarlo y ponerlo a disposición en su almacén y a partir de aquí todo es responsabilidad del comprador.
Responsabilidad, es decir, a nivel de por cuenta y riesgo. Es decir, usted me lo viene a buscar a mí, a mi almacén, y como si usted lo tira al mar. Como si usted lo tira al río, como si usted le prende fuego a la que sale de mi almacén. Usted luego ya no me puede venir a mí a reclamarme absolutamente nada. ¿Me explico? Y como van viendo ustedes, lo que hace la Cámara de Comercio Internacional de forma, pues bueno, muy avispada, es ir pues combinando. Oiga, les damos todas las opciones. Vamos pasando desde que todo es cosa del comprador, aquí un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, y hasta que casi es nada, ¿no? Y por lo tanto tenemos el extremo del ex-works pasando por todos los puntos intermedios hasta llegar al DDP, ¿vale? Y estos son los Incoterms. Es decir, nada más que esto. Son unas clausulitas, unos acrónimos que a ustedes les van a indicar quién tiene que pagar por qué y quién es responsable de qué, pero solo de esto, ¿eh? Luego también, como les comentó el doctor Bolinaga, que yo también les voy a hacer una incidencia, les voy a decir de qué no se ocupan. Solo se ocupan de lo que ustedes ven aquí, nada más, ¿eh? Bueno, entonces, muy importante. Voy a hacer unas diapositivas ahora, simplemente haciendo esta distinción que es muy importante, porque en un contrato de compraventa internacional normalmente tenemos dos contratos, a veces tenemos tres si tenemos una carta de crédito, pero no tengo tiempo para hablar sobre cartas de crédito, sobre créditos documentarios. Vamos a hacer, por lo tanto, solo los dos contratos más importantes, que es, tenemos un contrato de compraventa internacional, que es el que vemos aquí, es decir, un exportador, un vendedor, entra en un contrato de compraventa internacional con un importador, con un comprador, ¿vale? Oye, pues yo tengo una pasta de arepas magnífica de Venezuela que le quiero vender pues a este señor que les habla desde Londres, que estamos locos aquí por tener arepas que no tenemos, ¿verdad? Bueno, pues hacemos un contrato de compraventa internacional de mercancías, ¿eh? En este caso, pues de arepas, y a ver si nos llegan bien y las podemos disfrutar. Llegamos a este contrato y tenemos este contrato. Y este, por tanto, sería el primer contrato de compraventa. Claro, ese contrato de compraventa incluye muchas cosas, ¿no? Incluirá el precio, la calidad, cuándo quiero que llegue aquí, y ahí es donde tendremos que colocar el Incoterm, ¿eh? Aquí en este contrato es donde estaremos pactando si el señor de Venezuela está vendiendo ex-works, está vendiendo CIF, está vendiendo FOB, está vendiendo con el Incoterm que nosotros hayamos elegido. Y en función de ese Incoterm tendremos el segundo contrato, que es el contrato de transporte, ¿de acuerdo? El segundo contrato es el de transporte, que lo tendremos con comprador o con vendedor en función del Incoterm que hayamos pactado. ¿Por qué? Déjenme volver atrás y se lo vuelvo a enseñar para que lo vean más claro. ¿Por qué? Porque será vendedor en naranja o comprador en verde el que tendrá que contratar el contrato de transporte principal. ¿Ven la flechita donde les estoy indicando? Esta columna nos indica, aquí en este caso pues indica marítimo, pero puede ser aéreo, puede ser rodado, puede ser cualquier medio, o ferroviario, o por tubería, puede ser cualquier tipo de transporte, ¿no? Pues en este caso, si nosotros, por ejemplo, ahora les pondré el ejemplo, si yo estoy vendiendo CIF, yo, vendedor venezolano, estoy obligado a contratar el contrato de transporte principal para llevárselo al puerto de destino que me indique el comprador, ¿de acuerdo? Pues bueno, y en cambio, si elijo ex-works, pues esta obligación la tiene que hacer el comprador. Y por lo tanto, quién entra en el contrato de transporte, que es el segundo contrato que tenemos, dependerá del Incoterm que hayamos escogido. ¿De acuerdo? Es un mecanismo de operación realmente muy sencilla, por lo tanto dependerá del Incoterm. Se lo planteo de otra manera, si se fijan aquí, pues tenemos el contrato de compraventa internacional de mercancías, lo tenemos aquí arriba, y será el vendedor el que lo tenga con el freight forwarder, con el operador logístico, con el porteador, con el naviero, con quien nosotros queramos, por ejemplo en un CIF, ¿vale? Si este señor está vendiendo CIF, como les decía, pues aquí estará el contrato de transporte. En cambio, si, por ejemplo, yo estoy vendiendo FOB, el contrato de transporte lo tendré yo desde Londres. Yo me tendré que encargar que alguien vaya, por ejemplo, a Puerto Cabello a recoger esta mercancía y que me la traiga aquí a Londres, ¿eh? Pues creo que esta es una distinción importante, porque los Incoterms siempre estarán aquí, ¿eh? Luego les contaré, les daré una indicación, digamos, práctica del por qué es esto es importante. Bueno, avancemos un poquito más. Claro, como los Incoterms son unos términos que van en el contrato de compraventa internacional de mercancía, solo vinculan a comprador y vendedor. Es decir, usted no puede ir a un transitario, a un operador logístico o a una naviera y decirle, oiga, no, es que esto, como es CIF, oiga, ¿qué me cuenta de CIF o de FOB? O sea, esto no tiene nada que ver conmigo.
¿Y esto por qué lo digo? Porque es muy importante, si nosotros somos comerciantes, que entiendo que es el perfil que tenemos hoy aquí, tenemos que entender muy bien qué estamos contratando y cuál es el alcance que tienen los Incoterms. Es decir, usted un Incoterm solo se lo podrá imponer a la otra parte en el contrato de compraventa. Pero si el barco se hunde, el avión, Dios no lo quiera, se estrella, el tren, Dios no lo quiera, pues descarrila. No podremos hacer nada contra esa empresa en relación al Incoterm. Oiga, es que claro, con esto pues no me pagan. Bueno, pues esto es una cuestión de contrato de compraventa, por lo tanto no de transporte. Y como les digo, por lo tanto no vinculan ni a compañías de seguros, ni a los bancos, ni a los armadores, ni a los porteadores y nada de este estilo. Siempre, hombre, siempre no, a menos que hayamos incorporado algo, algo de lo que nosotros queramos de nuestro contrato de compraventa, lo llevemos a nuestro contrato de transporte. Pero si no es así, cuidado, señores comerciantes, porque lo que ustedes hayan pactado en su contrato de compraventa internacional de mercancías se queda en el contrato de compraventa internacional de mercancías. Y esto, por lo tanto, es muy importante. Este es un punto que el doctor Bolinaga también hizo una incidencia importante, que es que los Incoterms no son la ley. Es decir, no estamos delante de Moisés, que ha recibido una instrucción divina y está ahí labrando en mármol lo que le han dicho y esto es sacrosanto y no se puede tocar. No son leyes los Incoterms. Los Incoterms no las hace ningún Estado, no es una convención internacional. Como les decía antes, los Incoterms son unos términos, unas reglas, unas cosas que hace una gente muy lista que se sienta en París, que se han puesto un nombre muy rimbombante, que es la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, pues muy bien, pero no son la ley. ¿Y esto qué implicación tiene? Pues esto tiene una implicación muy importante. Que usted, a pesar de que usted haya pactado Ex-Works, o que usted haya pactado CIF, o usted haya pactado FOB, se pueden modificar los Incoterms. Insisto, no son tablas de mármol esculpidas por Moisés, se pueden modificar. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues por ejemplo, usted vende Ex-Works. En el Ex-Works, como han visto, pues yo como vendedor solo tengo la obligación de empaquetar la mercancía y ponerla en mi almacén para que me la vengan a recoger. Ah, pero aquí llama este español afincado en Londres y les dice, oye, es que yo no conozco a ningún camionero que me dé un servicio. ¿No te importa cargármelo encima del camión? Hombre, claro, no lo sé, sí, bueno, supongo que sí, no me importa. Si no te importa, hazme el favor. Y ustedes, como son venezolanos y son buena gente, pues ustedes me lo cargan en el camión. Resulta que cuando llegan las arepas a Londres, llegan pues hechas totalmente una sopa, llegan dañadas y, claro, yo hago un peritaje, hago un informe pericial y me dice que la culpa es de la carga, de cómo las arepas fueron cargadas en origen. Claro, yo le vengo a usted y le digo, oiga, claro, que me lo has cargado mal esto. Y tú me dices, no, es que yo te vendí Ex-Works. Entonces, en el Ex-Works yo no tengo ninguna responsabilidad por cargar. No. Es que usted, por el hecho de haberme facilitado la carga, usted, a pesar de que ha vendido Ex-Works, usted se ha hecho responsable de la carga encima del camión. ¿Me explico? Por lo tanto, no confíen pues bueno, en esta benevolencia, en esas gestiones comerciales, en esas acciones que podemos hacer para nuestros clientes, porque los Incoterms se pueden modificar, no son por lo tanto cosas estrictas y fijas, y por lo tanto es un riesgo que deben ustedes tener en cuenta en este sentido, ¿no? Que no son leyes y se pueden modificar. Bien, ¿qué más podemos decir de los Incoterms en este sentido? Bueno, los Incoterms se ocupan únicamente de lo que yo les he dicho, de esa lista que ustedes han visto al principio, quién empaqueta, quién carga, quién paga los impuestos, las aduanas, cargar en el buque, descargar en el buque, y lo mismo al otro lado, quién descarga, quién paga los impuestos, las aduanas y demás, ¿no? Pero nada más, es decir, en los Incoterms no esperen ustedes encontrar cuándo me pagan, qué pasa si no me pagan, esto a los Incoterms no les interesa, los Incoterms simplemente se dedican a lo que se dedican. Tampoco si se incumple el contrato, oiga, es que yo compré pues no sé, 2 toneladas de arepas y este hombre me ha enviado 1 tonelada de arepas. ¿Qué pasa? Bueno, pues no busquen esto los Incoterms porque los Incoterms no les dirán nada. Oiga, yo debería haber recibido las arepas hoy día 17 de septiembre y resulta que me llegarán el 30 de septiembre. Bueno, pues esto los Incoterms no dicen nada. Por ejemplo, sanciones, ¿no? Que, bueno, lamentablemente también las sufre Venezuela. Aquí tengo el ejemplo de Irán. ¿Qué pasa si alguien impone una sanción? Oiga, pues esto a los Incoterms no les interesa, ¿no? O, por ejemplo, casos de fuerza mayor. Alguna vez alguien nos está preguntando, oiga, ¿y el COVID, el coronavirus, qué pasa si el Incoterm? Pues no tiene nada que ver.
Por lo tanto, los Incoterms también hay que minimizarlos un poco. A mí me gusta bajar un poco el soufflé de los Incoterms porque tampoco son tanto. Es decir, los Incoterms se ocupan de lo que se ocupan, pero ustedes, como comerciantes, además de elegir el Incoterm adecuado, tienen que tener un contrato muy sólido. Su contrato de compraventa tiene que regular qué pasa con que si a ustedes no les pagan, si hay un retraso, si pues la mercancía llega dañada, qué pasa si hay un COVID. No sé, yo últimamente aquí en Londres, bajo la ley inglesa, no hago más que hacer cláusulas COVID, es decir, incluir cláusulas COVID en los contratos, ¿no? Y por lo tanto no se fíen de los Incoterms. Los Incoterms solo sirven para lo que sirven, ¿verdad? Y por lo tanto tienen que tener ustedes un contrato de compraventa potente, importante, bien arreglado a lo que sean sus necesidades. Bueno, ¿cómo los hacemos aplicables estos Incoterms? Bueno, a partir de ahora, a partir de enero del 20, ya son automáticamente. Si ustedes, por ejemplo, simplemente dicen que venden ex-works, pues ya se entiende, en principio, que estamos aplicando los 2020. Pero claro, el problema es que un juez de Venezuela no piensa lo mismo que un juez de Londres, y un juez de Londres no piensa lo mismo que un juez de China, y un juez de China no piensa lo mismo que un juez de la India. Entonces, para curarse en salud, lo recomendable es siempre añadir 2020. Añadir esta coletilla siempre es lo importante. Por lo tanto, no se fíen. Si ustedes siguen utilizando contratos de compraventa antiguos, si por ejemplo tienen los Incoterms 2010, del año 2010, no hay ningún problema, se utilizarán los del 2010. Por lo tanto, tengan en cuenta que si están utilizando un contrato antiguo, pues actualícenlo y pasen al 2020, si es que eso es lo que les interesa. Y si quieren utilizar los del año 2000, les decimos, los Incoterms, como ustedes saben, se modifican cada 10 años. Entonces, bueno, ya que tenemos estos ahora, pues utilicemos los nuevos, ¿no? No tendría ningún sentido utilizar los viejos. Bueno, de estos nuevos, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en estos nuevos? No hay mucho, la verdad. Las novedades realmente no son muchas. Comparación con el año 2010, no son muchas. Por ejemplo, el Incoterm DAT desaparece y es sustituido por este nuevo DPU. Hay un nuevo Incoterm DPU, donde, ¿por qué? Bueno, pues que en lugar de entregar en una terminal, que se pueda entregar en cualquier sitio, aunque no sea una terminal. Bueno, perfecto, pues una pequeña novedad que deben ustedes tener en cuenta, pero en fin, no tiene tampoco demasiada trascendencia. Esto que les cuento ahora sí que es importante y me parece una novedad muy interesante. En el año 2010, los Incoterms, digamos, de la versión anterior, tenían un sistema de seguro que es el que les muestro en la parte superior de esta diapositiva. Cuando nosotros vendíamos CIF o CIP, el vendedor tenía la obligación de asegurar la mercancía, ¿de acuerdo? A favor, evidentemente, del comprador. Es decir, es una de las obligaciones. Oye, ¿y esto quién lo va a asegurar? Bueno, pues cuando yo vendo CIF y CIP, ya sé que yo como vendedor estoy obligado a asegurar pues mis arepas, ¿verdad? Y siempre lo hacía por el 110% del valor y bajo las cláusulas ICC-C. ¿Esto por qué era así? Porque esto lo dicen los Incoterms. Usted tiene que asegurar de esta manera. Bueno, perfecto, pues aseguro de esta manera. Claro, ¿qué ocurría? Que cuando algo salía mal, las cláusulas C, no sé si ustedes las conocen, las cláusulas ICC-C, esto es una coincidencia desafortunada, pero en este caso ICC no significa International Chamber of Commerce, significa Institute Cargo Clauses. Como ustedes saben, la capital mundial del seguro marítimo está aquí en Londres y estos son unas cláusulas que también pues, un grupo de gente muy lista ha hecho aquí en Londres respecto al seguro. Entonces, las cláusulas aseguraticias de nivel C es lo que en lenguaje llano llamamos a terceros. Esto te cubre lo mínimo. ¿Qué ocurría? Que cuando algo salía mal y la mercancía llegaba dañada y el vendedor reclamaba el seguro le decía, usted esto no lo tiene asegurado. El vendedor se iba al comprador y le decía, oiga, que usted estaba obligado a asegurarme esto. Sí, ya se lo he asegurado, pero tal como me obligan los Incoterms, me obligan solo a hacerlo en cláusulas C, es decir, a terceros, ¿no? Es decir, te aseguro casi nada, te aseguro muy poquito. Entonces, hombre, pues claro, si yo lo hubiera sabido, pues ya lo hubiera asegurado yo mejor. ¿Cómo es posible esto? Bueno, y entonces la Cámara de Comercio Internacional se dio cuenta de esto y ha hecho esta interesantísima modificación, de tal modo que hoy, en 2020, hay una distinción. Cuando antes CIF y CIP tenían el mismo seguro, ahora CIP y CIF tienen un seguro distinto. Cuando uno está vendiendo CIF, se queda tal como estamos ahora, pero si uno vende CIP, está obligado a hacerlo en condiciones A.
no ya en condiciones C, sino en condiciones A. De tal forma que ustedes cuando compren algo al exterior o cuando a ustedes les compren algo desde el exterior, ustedes pues ya tienen la posibilidad de hacer esta doble posibilidad de cobertura de seguro, lo cual, pues bueno, yo creo que es una novedad pues realmente interesante, ¿eh? Otra cosa también novedosa, y esta quizás un tanto más confusa, es el FCA. El FCA es lo que yo les decía antes del Xworks, ¿no? Cuando yo hago un Xworks y cargo, estoy yendo un paso más allá en un Incoterm. Estoy yendo de Xworks a FCA, que es el siguiente Incoterm que sigue al Xworks en esa tablita que les he enseñado antes, que pasábamos de vendedor a casi más comprador, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se nos dice que este es el Incoterm que tenemos que hacer cuando estamos haciendo cargas. Bien, aquí hay una posibilidad, como pueden ver, que es que se permite que la naviera, el comprador le pueda pedir a la naviera que emita un conocimiento de embarque al vendedor, una vez los bienes ya estén a bordo del buque, ¿no? Claro, esta es una novedad, porque claro, si ustedes lo piensan bien, cuando yo vendo Xworks, a mí en realidad que lo metas en un barco o que le prendas fuego a la mercancía, en realidad me da igual, yo ya he cumplido mis obligaciones allí, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces yo cobro a través de un crédito documentario. Y yo para cobrar a través de un crédito documentario, entre otros documentos, normalmente, aunque no es obligatorio, contrariamente a lo que se cree, normalmente se pide un conocimiento de embarque. Entonces, claro, se puede añadir esa posibilidad, yo creo bastante bien entendida, que se pueda emitir un conocimiento de embarque a favor del vendedor Xworks, a pesar de que este vendedor Xworks no sea el shipper, porque yo no soy el cargador, y esto es un error que se comete muchas veces. ¿Quién es el cargador? Y le dice, no, el cargador es aquel fabricante que el señor que me lo ha vendido. Oiga, yo no soy el cargador, yo soy el vendedor, pero usted a mí no me puede poner de shipper en un conocimiento de embarque, no sé si me siguen, ¿no? Pero a veces cuando hay créditos documentarios esto es necesario, entonces pues permite también esta posibilidad, y luego ya hay una serie de novedades que ya son totalmente menores, pero bueno, yo se las menciono aquí por si luego quieren ustedes hacer uso de esta presentación y revisarla con más calma. Se permite, pues, por ejemplo, utilizar que el vendedor o el comprador puedan utilizar sus propios medios de transporte. Es que antes estaba prohibido. No estaba prohibido, pero bueno, ahora se regula, ahora se dice, oiga, para evitar dudas, que quede claro que sí que se pueden hacer, ¿no? Y luego pues hay una serie de medidas de seguridad, lo que son los screenings y demás, pues que se explican un poquito mejor, porque si algo hay en estos Incoterms, no sé si ustedes tienen el librito, es que son muy pesados. Es decir, es que hacen una serie de explicaciones y de información, a veces yo le llamo estos Incoterms son los Incoterms for Dummies, ¿no? Porque realmente las explicaciones que dan son hasta el infinito, ¿no? Y dices, bueno, que ya lo entiendo, que no soy tan cortito, ¿no? Bueno, pues también a nivel de medidas de seguridad, pues se hacen más explicaciones, ¿no? Bien. Y aquí pues también es lo que digo, más explicaciones, sobre todo la Cámara de Comercio hace mucho inciso en el Xworks, o sea que si usted va a cargar este ejemplo que yo se lo ponía, que por eso se lo he puesto, incide mucho, ¿no? Y al revés igual, en el caso del DDP, pues sería algo pues muy similar, pero en el otro lado, ya en el lado del comprador. Bueno, claro, una cuestión importante para los Incoterms es el paso del riesgo, obviamente. Es decir, yo, ¿a partir de qué momento tengo que dejar de cruzar los dedos o ponerle una velita a nuestra Virgen y por favor, que llegue bien, ¿no? ¿En qué momento ya puedo descansar y estar tranquilo? Bueno, pues en todos los Incoterms se establecen una serie de puntos muy definidos donde ya se produce el paso del riesgo. En primer lugar, en el Xworks es el más facilito, es la forma más sencilla de vender. Entonces, a la que salen de mi almacén, yo ahí ya me quedo tranquilo e insisto, como decía antes, como si el buque se hunde, bueno, lo lamentaré mucho, pero a mí no me puede ya reclamar nadie porque yo he cumplido ya mi obligación como vendedor. Y en los Incoterms más utilizados, que son los CFR, los CIF y los FOB, es cuando están a bordo del buque. Había alguna confusión que se decía, no, cuando pase el raíl del buque, justo cuando la grúa lo está levantando y ya pasa, si la eslinga del barco se rompe aquí, responde uno, y si se rompe aquí, ya responde el otro. Bueno, esto yo creo que era un poco un mito, porque esto no siempre, en realidad nunca fue cierto. Y estos Incoterms 2020 ya lo dicen bien claro, no, déjate de raíles, de pasar, o de, pues si no están los estibadores soplando, empujando para que vaya al lado del otro, ¿no?
Ahora ya está muy claro, es cuando están a bordo, es decir, a la que estamos tocando ya el suelo del buque, la bodega, en ese momento ya es cuando se produce el paso, ¿de acuerdo? Y por ejemplo es muy importante en el FCA, como pueden ver, y en el CPT o el CIP, que ya no son quizás tan comunes, cuando se ponen a disposición del porteador. Y como ustedes ven, bueno, pues claro, ¿el porteador quién es? Bueno, pues lógico, ¿no? Es decir, el porteador es el dueño del buque y al final, pues el que transporta, ¿no? El buque o el avión o el tren o el medio que nosotros estemos utilizando. Porque una cosa que a mí me llama mucho la atención de los Incoterms es que la Cámara de Comercio Internacional insiste mucho, oiga, si usted vende por barco, este no lo use, usted use aquel. Oiga, bueno, perdona, yo usaré el que yo quiera, ¿no? Es decir, yo, ¿por qué no puedo usar un FOB en un embarque marítimo? Aparte que se utilizan cientos de miles, por no decir millones. Es decir, oiga, bueno, pues yo utilizaré el que yo quiera, ¿no? Es decir, a pesar de que la Cámara nos da información, pues como les decía, para lo bueno y para lo malo, no es la ley esculpida en mármol de Moisés. Nosotros podemos hacer, obviamente, lo que creamos más oportuno, ¿verdad? Bueno, y aquí les pongo pues un ejemplo para resumir un poco práctico todo lo que yo les estoy diciendo ahora. Cuando tenemos un vendedor, ¿vale? Que ha comprado contrata con un transitario y ha vendido en CIF, ¿eh? Entonces, el comprador, imaginémonos que es una situación que se da mucho, el comprador dice, no, yo estos gastos en destino pues no los pago. Claro, nosotros como vendedor no podemos ir al transitario o al porteador, al naviero y decirle, oiga, no, esto es CIF. Entonces, como esto es CIF, tú transitario, tú naviero, tienes que ir a reclamar al comprador. A mí no me puedes reclamar. ¿Me siguen? Este es el claro ejemplo en el que yo les decía que esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? No se olviden también el esquema que les he presentado, porque en un contrato de compraventa internacional en función del Incoterm, el freight forwarder, el operador logístico, el naviero, tendrá un contrato de transporte con comprador y vendedor y por lo tanto el vendedor, nosotros, no le podemos decir a este señor que se vaya a un tercero con el que no va a tener relación. ¿Me siguen? Por eso les hacía esta distinción entre los contratos de compraventa y el contrato de transporte que es tan importante. Bien, en estos contratos y en estos bajo los Incoterms, obviamente siempre hay disputas. Y la forma quizás más común de resolver las disputas, sobre todo en el mundo marítimo, es el arbitraje. Y el arbitraje, la capital mundial del arbitraje es obviamente Londres. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por muchas razones. Pero para hacer una historia muy corta, desde que España perdió la batalla de Trafalgar, pues el dominio de los mares cayó a los ingleses y los ingleses pues empezaron a dominar las rutas marítimas y no solo las rutas marítimas, sino el modo de comerciar en el mundo marítimo, ¿no? Y eso se mantiene hasta día de hoy. ¿Y por qué se mantiene hasta día de hoy? Porque Inglaterra sigue siendo uno de los países más estables del mundo, es una democracia avanzadísima, consolidadísima, que incluso, pues bueno, con el Brexit se lo mostraré después, el impacto en la economía ha sido cero, a pesar de las fake news y de la propaganda. La estadística es invencible en este sentido. Y por lo tanto hoy tenemos aquí bancos, aseguradoras, es decir, ¿y por qué esos bancos y aseguradoras no están en Madrid, o no están en Barcelona, o no están en París? Porque es que no es lo mismo, porque en nuestros sistemas jurídicos no hay seguridad jurídica, En Europa es muy difícil encontrar seguridad jurídica porque los jueces pueden hacer lo que quieran y hay sentencias muy dispares en casos muy similares. Esto en Inglaterra no ocurre. En Inglaterra todos los jueces deciden exactamente lo mismo siempre y por eso el mundo marítimo pues sigue teniendo su capital mundial aquí en Londres. Para que puedan ver un poquito de estadística cómo funciona el arbitraje, normalmente tenemos 3.000 arbitrajes cada año en Londres. 3.000 marítimos, arbitrajes marítimos, esto sin contar los arbitrajes de construcción, de comercio, de lo que queramos, laborales, es decir, solo en marítimos tenemos unos 3.000 cada año, ¿no? Y para que ustedes puedan ver las cifras, pues las cifras son realmente muy, muy importantes, ¿eh? Como pueden ver, pues funcionan desde más de la mitad, pues pueden estar en una media de 20 millones de dólares, es decir, es un negocio muy importante, muy importante. ¿Qué ventajas tenemos arbitrando en Londres? Esto, vamos a ver por qué se lo cuento, porque en sus contratos de compraventa internacional de mercancías, yo les recomiendo que ustedes incluyan una cláusula de jurisdicción que remita a Londres, tanto en la ley aplicable, la ley inglesa, como el arbitraje aquí en Inglaterra, ¿verdad? Por todo esto que les voy a decir.
hay una gran tradición. Aquí llevamos siglos resolviendo disputas marítimas y esa tradición se mantiene hoy. Los costes pueden ser muy bajos, a veces pueden ser muy altos, porque Londres obviamente es más caro que cualquier otra jurisdicción que tengamos en mente. Puede ser, pero como la predicción es tan alta, es muy fácil llegar a acuerdos. En cambio, en nuestras jurisdicciones, oye, vamos a probar, porque a lo mejor suena la flauta, a lo mejor el juez tiene un mal día, a lo mejor me puedo aprovechar de la corrupción judicial, a lo mejor puedo ejercer un tipo de influencia, a lo mejor esto no ocurre en Inglaterra. Sabemos, tenemos un nivel de predicción muy alto y muy importante y por lo tanto esto fomenta el acuerdo y rebaja el volumen de asuntos que van a los juzgados, ¿no? Y además los arbitrajes son confidenciales aquí en Inglaterra, con lo cual en mi tierra decimos que los trapos sucios se lavan en casa, ¿eh? Si yo voy a un juicio, todo el mundo va a ver mis trapos sucios y esto pues a lo mejor a mí comercialmente no me interesa. Para que ustedes puedan ver un poco los plazos del arbitraje aquí en Londres, son realmente cortos, ¿eh? Es decir, los procedimientos suelen ser muy rápidos. Claro, si estamos hablando de un arbitraje donde, pues no sé, pues por ejemplo el BP Horizon, ¿no? la explosión de la plataforma de BP en el Golfo de México, hombre, claro, ese tema no va a durar un mes, ¿no? Pues, es decir, porque hacen falta muchos peritos, hace falta conseguir muchas pruebas, es decir, y se largará, como de hecho se alargó, pues ese pleito se alargó muchísimos años, ¿no? Pero aquí en Inglaterra un procedimiento normal de la LMA, como pueden ver, que esa es la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres, pues nos podemos colocar, como ustedes ven aquí, en la presentación de la demanda y contestación a la demanda estamos hablando de quizás 2 meses, más luego un mes más de réplica y dúplica de las últimas alegaciones y a partir de ahí ya podemos empezar a planificar el tener la vista arbitral, ¿no? Es decir, en condiciones normales los plazos son muy cortitos. Si los clientes los respetan y pues tienen una cierta disciplina, pues se puede terminar un arbitraje de forma muy rápida. Desconozco cuáles son los tiempos judiciales en Venezuela, pero si son los mismos que en cualquier jurisdicción de su entorno o, por ejemplo, la española, mi jurisdicción de nacimiento y no de adopción como ahora que estoy ejerciendo aquí de solicitor en Londres, es para, en fin, para cortarse las venas porque presentas una demanda y te puedes tirar media vida, ¿no? Con ella. Y no exagero, hay muchas demandas pues, que pueden alargarse 10, 15, 20 años, ¿eh? Bueno. También, claro, hay una crítica que se nos hace, es que Londres es muy caro, no tanto, pero aún así también tenemos un procedimiento de menor cuantía para asuntos de menos de $100.000. Es decir, si a ustedes tienen un problema de $20.000, pues hay un procedimiento de menor cuantía donde los costes están muy controlados, están bajo control y por lo tanto les puede resultar interesante. Claro, si usted me dice, no, yo es que mi contrato de compraventa no quiero poner esto porque para ir a Londres y gastarme tanto dinero, no es tanto dinero, de verdad, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues aquí en un procedimiento de menor cuantía, las costas tanto del tribunal como de los abogados están limitadas, ¿eh? El árbitro creo que son 1.500 libras, si no estoy equivocado, y los de abogado creo que son a 3.000 o 4.000 libras, una cosa así, es decir, no es realmente tanto. Además que si ustedes ganan, pues lo pagará la parte contraria, ¿no? Es decir, pues bueno, es una fórmula más para que se animen ustedes a utilizar esta ventaja, ¿no? Esta es una cuestión muy interesante porque muchas veces los asuntos, las disputas que ustedes tengan en sus contratos que surjan pues, a raíz de algún problema de un Incoterm o de un contrato de compraventa internacional de mercancía, que al final es lo que nos trae aquí, muchas veces se arreglan a la que uno demanda, ¿no? A la que uno empieza acción. Te voy a demandar, no te vas a atrever, que sí, que te voy a demandar, que no te vas a... Y cuando presenta la demanda dicen, ostras, ahora tengo que contratar abogados, voy a estar aquí 5 años peleándome con esto, no me interesa, quiero pactar. Bueno, pero eso es un ejercicio muy caro, porque usted tiene que contratar a un abogado, el abogado tiene que redactar una demanda, tenemos que recopilar toda la documentación, se lleva un tiempo, bueno, pues esto vale un dinero, ¿no? En Inglaterra, esto se hace en cuestión de horas y por un coste de unas 300 libras. ¿Por qué? Porque para iniciar el arbitraje no tengo que demandar. Simplemente tengo que nombrar al árbitro y decirle al otro que ha empezado el arbitraje. Esto es una ventaja fenomenal, porque cuando uno empieza un arbitraje, como digo, normalmente los ánimos se calman, la gente se da cuenta de a lo que se va a enfrentar y esto fomenta de nuevo el settlement, ¿no? Fomenta de nuevo pues, el arreglo amistoso de las disputas. Por lo tanto, es otra ventaja que tenemos aquí en Londres. Aquí, bueno, pues se lo pongo por si ustedes, insisto, quieren investigar, pero si no son abogados, pues no les va a interesar para nada lo que les estoy contando aquí, el artículo, la sección del Arbitration Act. Bueno, pues yo les doy la información por si ustedes quieren investigar un poquito más, ¿eh? Bien.
vale, Miquel, tú me estás diciendo que me puedo ir a arbitrar a hacer un arbitraje en Londres, pero claro, pues yo estoy en Venezuela. O sea, bueno, y a lo mejor mi contrario pues es un señor del Canadá. Entonces, yo tengo una sentencia, no le llamamos sentencia en arbitraje, le llamamos laudo, un laudo arbitral. Claro, ¿yo qué hago con un laudo arbitral que tengo emitido en Londres? ¿Eso tiene validez en Venezuela? ¿Ah, sí? ¿Un juez venezolano va a coger un papelucho emitido por un inglés y lo va a...? Pues tengo que decirles que sí, y ahora les comentaré el porqué. La ventaja de los laudos aquí en Inglaterra es que la apelación está muy restringida, es decir, es muy difícil apelar. ¿Y eso es bueno o malo? Yo creo que es muy bueno, porque nosotros en los países de nuestra tradición, de tradición latina, napoleónica y demás, tenemos la mala costumbre de apelar. Es decir, yo tengo un asunto, pero luego puedo apelar y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. En Europa creo que tenemos como 6 apelaciones, ¿no? Yo puedo ir a primera instancia, al Tribunal de Apelación, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo, al Tribunal de Derechos Humanos, bla, bla, y al final pues los clientes se nos ponen por el camino. Oiga, esto no tiene que funcionar así. Los negocios necesitamos que sean un poquito más ágiles y más rápidos. Entonces, aquí en Inglaterra lo normal es que no se pueda apelar. En toda Inglaterra, que somos un país de 80 millones de personas, creo que debemos tener unas 400 apelaciones al año. ¿No? Al año. Yo creo que esto en Venezuela es al minuto. Al menos en España es al minuto. Al minuto en España tenemos 400 apelaciones. ¿No? En Inglaterra es todo el año. Y esto contribuye a la seguridad jurídica. Esto contribuye a la seguridad de los negocios. Yo, mira, gane o pierda, rápido fuera a seguir. Y si pierdo, a levantarme y a seguir trabajando y para adelante, ¿no? Bueno. Pero una vez tenemos este laudo, como les digo, yo lo puedo llevar a Venezuela. ¿Por qué? Porque hay una cosita que se llama la Convención de Nueva York. Esta convención a lo que se dedica principalmente es a reconocer los laudos de todos los países que son parte, ¿no? De tal forma que un laudo emitido en Londres tiene el mismo valor que un laudo emitido en América, en los Estados Unidos, que un laudo emitido en Australia, que un laudo emitido en Nueva Zelanda. Y por lo tanto, ese laudo, cuando yo me lo llevo a Caracas, no me pueden decir, uy, esto no vale. Es decir, bueno, habrá que seguir el procedimiento interno de ejecución, que por supuesto prevé la ley venezolana, y se tendrá que ver, obviamente, si cumple el interés público de Venezuela, pero nada más. Lo que no se podrá entrar es al fondo, a revisar a ver pues si la prueba, ¿no? Esto en principio no se debería hacer y es una de las garantías que da la Convención de Nueva York. Y para que ustedes vean lo exitoso que es, este es un mapa donde pueden ver en color verde todos los países que son parte de la Convención de Nueva York. Y como ven, pues es una convención que tiene un éxito fenomenal, porque bueno, si ustedes ven, a ver si puedo poner la flechita, aquí están ustedes, aquí estoy yo, en esta isla aquí en el Atlántico Norte, y ustedes están aquí, como pueden ver, estamos los dos en verde. Es decir, si ustedes vienen aquí a hacer un arbitraje, ese laudo, pues Venezuela lo debería reconocer, insisto, obviamente si se cumplen pues, los protocolos y las normas internas de Venezuela en ese sentido. Pero significa que si ustedes tienen pues un laudo emitido en Londres y su contrario pues es un señor de Australia, pues saben ustedes que el laudo también funcionará. ¿Cuáles son los países que no son parte de la Convención de Nueva York y que por lo tanto es complicado tener un laudo arbitral? Pues todos los que ustedes ven en gris, ¿no? Estos países, con todo el cariño, pues bueno, tienen mucho mar, pero estos son 2 islitas y aquí deben vivir 200 personas y no más. O, por ejemplo, tenemos aquí Irán, Irak, complicado. Bueno, pues claro, son países que no participan, o por ejemplo como Corea del Norte, pues que no participan en el mundo internacional y que por lo tanto pues no tienen ningún interés en esta cuestión. Pero salvo esos países, pues la verdad es que la gran mayoría del planeta pues sí que está metida en el reconocimiento internacional de los laudos arbitrales como si fueran laudos nacionales, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo la mala suerte de tener un laudo con un cliente que hemos conseguido aquí en Londres a su favor en Malawi, que es este país que ven ustedes aquí tan chiquitín, que parece un gusanito aquí que se retuerce por África, y es un drama ejecutar un laudo en un país que no es parte de la Convención de Nueva York. Es complicado, pero bueno, pues oye, pues a veces ocurre y no tiene más. Y por lo tanto, y esto se lo
lo que les venía a decir en sus contratos es que ustedes, a pesar de, pues obviamente ser venezolanos, estar en Venezuela y demás, o su contrario a lo mejor ser canadiense, o ser de los Estados Unidos, o ser de México, o ser del país que nosotros queramos ser, si ustedes quieren utilizar pues esta cláusula para beneficiarse del arbitraje aquí en Londres, pues esta sería una buena cláusula, ¿no? Y si no les gusta en Londres y quieren hacerlo en Caracas, aquí con la Cámara de Caracas, pues también les puede servir incluir esta cláusula en inglés, y donde dice Inglaterra se pone Venezuela, y donde dice arbitraje en Londres pues se pone en Caracas, ¿no? Pero bueno, creí que sería oportuno facilitarles una cláusula pues con los términos técnicos que ustedes puedan utilizar en sus operaciones de compraventa internacional de mercancías. Y me gustaría terminar, veo que me quedan 3 minutos, me gustaría terminar con la pregunta del millón aquí en Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasa con el Brexit, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos estás diciendo que Londres es el número 1 mundial a nivel de arbitraje, y a nivel de arbitraje marítimo y de arbitraje comercial? ¿Qué va a pasar con el Brexit? Bueno, pues ya se lo digo yo, con el Brexit no va a pasar nada, porque ya llevamos han pasado 4 años, aunque no se lo crean, desde que se hizo el referéndum del Brexit, y en esos 4 años aquí seguimos, no ha pasado nada. Es decir, Londres sigue siendo líder mundial en seguros, en industria marítima, en P&Is, en sociedades de clasificación, en absolutamente, y por supuesto en arbitraje y en la resolución de disputas marítimas a través del arbitraje. Lo que están ustedes viendo es la estadística de los primeros 6 meses del año pasado, en los arbitrajes que hubo, ¿vale? Como ustedes pueden ver, pues en Londres en mitad de año, en 6 meses, hubo 1.800, lo cual concuerda con la estadística que yo les he dado antes, que tenemos unos 3.000 arbitrajes marítimos cada año. Y como ustedes pueden ver, pues el resto de sedes que se supone que son muy importantes, pues la verdad es que no pintan nada a nivel internacional. Singapur un poquito, debe tener 100 arbitrajes cada año, Hong Kong apenas 20, Dubái nada, y París, a pesar de la gran fama internacional que tiene, absolutamente nada. Por lo tanto, Brexit o no Brexit, lo cierto es que a nivel de comercio internacional, de Incoterms y de resolución de disputas, Londres es líder mundial, y Londres, por muchos años que esperemos vayan a venir y que podamos ver todos con nuestros ojos, si Dios quiere, pues va a seguir siendo el líder mundial absoluto en esta materia. Y cuando me faltan 30 segundos por terminar, yo soy español de nacimiento, pero ya como ven casi más inglés que otra cosa organizando el tiempo, pues termino mi presentación y me pongo a su entera disposición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, estimado Miquel Roca. La verdad es que ha sido un gusto y súper enriquecedora todos los conocimientos que has impartido en este momento, además derivado de tan amplia experiencia. La verdad es que yo creo que es cuestión de digerir un poco toda la información que hemos recibido hoy, ciertamente tan importante. Y estamos extremadamente agradecidos a usted por su excelente exposición. Y bueno, lamentablemente el tiempo fue muy corto, pero para todo lo que podíamos escuchar, la oportunidad, hagamos alguna especial énfasis en algún tema que nos sugieran nuestros afiliados de las cámaras. Y por supuesto, doctor, infinitamente agradecida por su tiempo, por su disposición y por habernos instruido en todo este tema. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a los administradores de la plataforma, y quedamos atentos a nuestros próximos eventos. Mil gracias, doctor Miquel Roca. Gracias a ustedes, de verdad que ha sido un placer compartir este rato con ustedes y un gusto de verdad, y les mando un abrazo virtual muy fuerte a todos nuestros hermanos venezolanos. Cuídense mucho. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en cámaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.